Buenas noches, bienvenidos. Cuando en el mundo periodístico da la sensación de que se han perdido todos los pudores y la capacidad para mentir, se ha desarrollado a niveles nunca imaginables en la mínima ética exigible a esta profesión. Nosotros hoy queremos testimoniar, por dos razones, una especie de tributo a 5 periodistas. Horacio Berbisky, Enrique Vázquez, Eduardo Aliberti, Eduardo Anguita y Carlos Gavetta. Los 5 decían en 1986 algo que podrían decir ahora, pero con la autoridad de haberlo manifestado casi 30 años antes. Vamos a hablar de la ley de medios a partir de lo que decían estos notables colegas que honran a la profesión. Pero también vamos a hablar, además de la ley de medios, de papel prensa. Una historia teñida de sangre para nosotros, en nuestro espíritu, sin ninguna duda. Inmediatamente después de la pausa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional este mediodía la ley de medios. La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la ley de medios. Y esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones, Informática y otras, recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Afirmativos 146 votos, 3 votos negativos. Votación resulta afirmativa. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Nadie quiere dormirse aquí. ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hallé democracia, hallé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Hemos denominado una vieja deuda de la democracia y que es este proyecto o esta propuesta de proyecto de ley que hoy tenemos aquí. Sería injusta si ahora no denuncio en esta Cámara de Diputados el lobby escandaloso y vergonzoso con empleados de empresas circulando por cada uno de los despachos. Apareció el primer despliegue de Riquelme, que es un jugador decisivo para que Boca tenga la pelota, del Chicho Serna en la contención, es decir, los dos hombres para mí fundamentales. Allí tenemos un Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca de Palermo, está ganando Boca por 1-0, espectacular. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato. Desde hace rato que hay monopolios. Y no me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, no, no quiere decirlo. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. En mi presente busca flores de amor. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo
Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. La Asociación de Periodistas de Buenos Aires organiza una semana del periodista que ya está transcurriendo, pero alcanzan algunos días todavía. Es bueno el debate sobre comunicación y tecnología, es bueno el debate sobre ley de radiodifusión y el último, capacitación e inserción laboral y gremial de los periodistas. Hay la inercia del proceso todavía, y en la medida en que no hay una nueva ley de radiodifusión y en la medida en que todavía siguen actuando funcionarios que tenían que ver con el proceso, todo esto no ha entrado en los hechos, concretamente en una práctica realmente democrática y progresista. Caminamos un poco por la historia hasta 1986. Verán ustedes que en realidad podríamos haberlo un poco recorrido más ese camino, pero queríamos detenernos en lo que atañe a la ley de medios. Después vamos a ir un poco más atrás, hasta papel prensa. Pero eso será después de saludar a Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Estarán tuiteando en vivo con nosotros en @BDL Víctor Hugo. En primer lugar, el señor Juan Alonso, él es periodista, editor de la sección Policiales de Tiempo Argentino y además uno de los que ha realizado la investigación sobre papel prensa junto a Cintia Ottaviano. Ya nos ha saludado. También estará con nosotros Ari Lijalad. Él también es periodista, trabaja en Radio Nacional junto a Cintia García en el programa A Cara Lavada y además es el autor del documental Clarín, un invento argentino, quien también ya nos saludó. Ambos en Twitter estarán participando de bajada de línea en @BDL Víctor Hugo. Bueno, nos vamos a poner en marcha. Vamos a iniciar el programa con el tema papel prensa, que es lo que viene, porque a raíz de lo que se pudo descubrir y que fue presentado por Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa sobre documentos de la dictadura, vamos a ir seguramente pudiendo apoyar mucho más la tarea del juez Ercolini, del que esperamos ahora sí una actividad muchísimo más intensa, en este caso de lesa humanidad, de los delitos de la apropiación presunta de papel prensa. El material que tenemos se refiere a un programa Ver Claro que conducía Enrique Vázquez en 1986. Fíjense ustedes que era una especie de 678, o podría ser nuestro programa, es decir, utilizar algunos videos, pero en este caso de la dictadura. Este, por ejemplo, es muy ilustrativo. ¿Usted me puede demostrar por este mismo método, documento invalorable, las razones por las cuales Timerman crea la opinión? ¿Cómo no? A ver. Entonces ahí me dirigí a Greiber con la misma propuesta, la misma que había hecho en el caso de Primera Plana y la misma que había hecho en el caso de Confirmado. Ese documento es una supuesta grabación arrancada a Timerman en un cautiverio ilegal, además. Qué bueno aquello que dijo Roberto Vaca, de quien tanto tengo que aprender, ¿no? Aquello de revisar el pasado y aprender del pasado. Cervantes tenía una frase formidable. Decía que la historia es la advertencia de lo porvenir. Y por eso me preocupa tanto revolver algunos temas que a veces nos pueden desagradar, pero que si no los reflotamos y si no los contrastamos con un presente mejor y no sacamos enseñanzas para lo que puede venir, y habrá pasado en vano. Ya seguimos. El programa se llamaba Ver Claro. Vamos a recorrer un poco más de este camino que tiene que ver con aquella historia de papel prensa, de lo que ocurría. Fíjense ustedes que, como bien decía Enrique Vázquez, le habían sacado bajo cautiverio, con torturas, esa declaración de Timerman que estaba presentando el tristemente célebre Camps. Vamos a ver lo que esta semana pudimos hablar con Rafael Janover, que era el vicepresidente de papel prensa antes de la apropiación. Rafael, cuando escuchó o supo de lo que había dicho el ministro de Defensa Agustín Rossi, ¿qué tipo de expectativas se despertaron en usted? Y las expectativas de que la investigación de memoria, verdad y justicia, a medida que pasa el tiempo, se van haciendo realidad. ¿Cómo fue aquella noche del traspaso de papel prensa? Bueno, yo le voy a explicar. La verdad es que junto con mi señora estuvimos en una oficina del diario La Nación en la calle Florida. Fui convocado para hablar sobre la transferencia del paquete accionario que figuraba mi nombre, sin saber exactamente que en otra oficina se hallaba la señora Lidia Papaleo, de manera que
estábamos separados, ignorando la presencia de cada uno de los que tenían que firmar la transferencia del paquete accionario. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio, en la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. De manera que yo sabía que tenía que vender, o firmar la venta. Lo único que yo conversé con el señor Patricio Peralta Ramos, que era el dueño de La Razón, que fue la persona que me atendía, y le dije que firmaba esta venta, de acuerdo con las instrucciones que tenía, siempre y cuando yo no sufriera ninguna consecuencia y no me detuvieran y no ocurriese nada, digamos, a ninguno de los integrantes de mi familia. El señor Patricio Peralta Ramos me aseguró, bajo su palabra de honor, que no me iba a ocurrir nada. ¿A usted lo detuvieron oficialmente o al principio también, como a Lidia Papaleo, lo secuestraron? No, a mí me detuvieron y estuve secuestrado más de una semana, sin poder comunicarme con mi familia, sin que supieran dónde estaba detenido, de manera que me considero desaparecido durante más de una semana, ¿no? Le pido al doctor Ercolini, le pedimos que llame a Rafael Llanover, que a sus 89 años, casi 89, tiene esta lucidez y este recuerdo y es de los que más hambre de justicia tiene. El 12 de abril de 1977 lo secuestran a él. El 15 de abril lo secuestran a Jacobo Timerman, al que vamos a ver más adelante y al que recién apreciábamos en eso que Camps presentaba en Canal 7 como un documento conseguido con Timerman bajo cautiverio. ¿Será por esto que Guillermo Moreno dice lo que dice y después dicen de Moreno lo que dicen?